Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Maritza Gómez. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá andamos. Y Sergio Velasco. Hola Maritza, hola Víctor, hola amigos de Cosas de Sapiens. Bienvenido a este infeccioso programa. Sí, un infeccioso programa de la... Hazte para allá, no me vayas a pegar algo. Pues aquí pusimos una barrera física. Maritza, por favor, ponte ahí un distanciamiento plástico, social. una cubreboca o algo, porque no queremos que nos vayas a aventar tus europeos bichos. Hoy vamos a hablar de la eterna, de la milenaria guerra o enfrentamiento entre los sapiens, de los que somos parte de la comunidad de los sapiens, y unos enemigos de los cuales ni siquiera estábamos enterados que existían. Y es que imagínate que un día alguien llegue y te dice que la causa de todas las enfermedades que nos matan son unos monstruos voraces, pero invisibles, que están en todas partes al mismo tiempo, que están aquí, que lo traes aquí en todos lados. Eso es lo que causa las enfermedades. Si alguien llega y te dice eso, ¿cómo lo juzgarías cuando no se sabía que existían los microbios? Está loquito este amigo, sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué fumó? ¿Cómo que monstruos invisibles en todas Relájate, partes? ¿con quién te has estado juntando? Sí, bueno, la primera reacción, la más correcta sería eso, sería dudar. Siempre que alguien llega con una aseveración extraordinaria, pues tiene que respaldarla con evidencia extraordinaria. Carl Sagan Dixit. Pero bueno, en la ciencia la diferencia está en la evidencia, y quien llegó con esta aseveración extraordinaria, es decir, el campo de la investigación médica que impulsó lo que hoy conocemos como la teoría de gérmenes, o la teoría de las enfermedades causadas por gérmenes, traía ya de fondo un trabajo de campo de experimentación para poder decir, a mí se me hace que allá adentro hay algo. Sí. Es decir, que hay un microorganismo o unos pequeños bichitos que son tan pequeños que no los alcanzamos a ver, pero que dadas las condiciones idóneas, crecen y eso es lo que nos ha de estar infectando. Por eso cuando tienes una cortada nomás no cura, porque está no cicatriza. No cicatriza, empeora, si está sucia empeora más, y pues simplemente no sabíamos los sapiens de dónde venían los problemas. Y hoy venimos a colación con este tema que pudiera parecernos obvio, pero siempre es bueno recapitular un poco en dónde estamos y a dónde vamos, y sobre todo porque una de las preocupaciones constantes, crecientes en el mundo, una de las máximas preocupaciones para, por ejemplo, los infectólogos, es precisamente que esos bichos, una vez que los descubrimos, los empezamos a matar con matabichos. Inventamos los antibióticos. Penicilina, las ampicilinas, que son todas vienen de la misma rama de antibióticos, son los que nos salvaron en la guerra. ¿La gelatina? No, esa no viene, ok, muy bien. Esas armas nos adelantaron en la guerra contra los bichos y empezamos a ganarles a las infecciones. Antes hasta un rey se moría por una infección. Una cortadita se moría por cualquier persona. No respetan grados, niveles, nivel socioeconómico. Todos lo sabemos por la historia. En Game of Thrones, que el rey Robert Baratheon se murió porque un puerco le hizo una cortada y se le infectó y se murió, ¿no? Eso es historia, ¿verdad, Maritza? Pero también le pasó al rey Eduardo, ¿no? También Game of Thrones, no te lo sabes. Bueno, rey Eduardo también tenía una infección. Era común que cualquier cortada, con que fuera un poquito profunda y se infectara, te podrías morir. Así es. Pero bueno, cuando se descubrieron los antibióticos, le empezamos a ganar la carrera. Y la preocupación en este momento es que los microorganismos, cuando decimos microorganismos o microbios, te refieres a bacterias, gérmenes, hongos, bacterias, microbios, virus, priones, que son otra cosa. El problema es que ellos también son parte de la vida, y la vida perdura, y la vida sobrevive, y entonces algunos se han adaptado y han desarrollado resistencia contra los antibióticos. Y Víctor, que así como hay bacterias nocivas para el organismo, hay bacterias positivas que nos ayudan, que nos mantienen el equilibrio en el cuerpo, ¿no? No podríamos vivir sin ellas. Hay todo un microbioma dentro de nuestro cuerpo que es necesario. Entonces también si le echas mucho matabichos, puedes matar a los buenos, puedes matar a los útiles, puedes echar a perder tu sistema digestivo. Todo lo que le llamamos flora intestinal, pues es flora y fauna, y hay millones de organismos. Tienen que estar en cierto balance, y si tomas muchos antibióticos, yo tengo una amiga los matas. en Berlín que para evitar todos esos problemas se toma una cervecita un día en la mañana, otro día en la mediodía, otro en la noche, y ya no tiene ningún microbio ni bacteria en su cuerpo. El alcohol es bueno para matar microorganismos. No quiero decir nombres porque se agüitan allá del otro lado, pero bueno. Este tema apareció a mi atención cuando salió el libro What Should We Worry About? O ¿de qué deberíamos de preocuparnos?
escenarios reales que le quitan el sueño a los científicos. Este libro salió en 2014 de un editor que se llama John Brockman. De hecho, el otro día que tuvimos aquí a nuestro amigo Diego Golombek, el argentino, nos platicó mucho de John Brockman, una editorial que se llama Edge o su portal edge.org. Los pongo ahí en las referencias del programa para que lo busquen porque todo lo que publican es interesantísimo y él es muy bueno para ir a preguntarle a las personas que más saben sobre un tema en el mundo para sacar el libro del año. El libro del año, el 2014, fue ese. 50 científicos de punta en sus campos, fue y les preguntó, ¿qué es lo que más te preocupa? Y al genetista le preguntó y le dijo, a mí lo que me preocupa más son los nuevos bichos que nos encontremos, los noveles coronavirus, por ejemplo, que sucedió 6 años después y van a seguir habiendo nuevos. ¿Por qué? Pues porque nos los encontramos en el camino o mutan y se hacen nuevos. O la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Esa es una de las máximas preocupaciones. ¿Por qué? Porque cada vez más personas en el mundo contraen infecciones de bacterias que no se pueden matar con antibióticos comunes, que después entra la segunda línea de batalla, que son antibióticos de otra generación, más dañinos para el cuerpo, más difíciles de conseguir, más caros, no le llegan a todos. Y hay quienes ni con esos. Y por arreglar una cosa desarreglas otra. También. Descompones. Entonces es una preocupación. Y ahorita le vamos a preguntar a alguien que sabe en el ambiente hospitalario, a nuestro infectólogo de cabecera que se va a conectar en cualquier momentito aquí con nosotros, para que nos platique cómo lo ven ellos en el campo de batalla, que es en el hospital, las infecciones que llegan en los hospitales, que después de echarle toda la ronda de antibióticos no se muere, pues le tienen que echar otro y otro antibiótico, y me parece que hay uno que es último recurso, lo tienen guardado como, nadie lo use porque es la última solución, si no sirve no sirvió nada. La preocupación es que cada vez hay más bichos de muchas diferentes cepas, tuberculosis, gonorrea, de muchos que ya se hicieron resistentes. ¿Qué vamos a hacer en un mundo en el que los antibióticos no nos funcionen? Ese mundo no lo queremos vivir. Vamos a regresar como en las cavernas, cuando una cortada te mataba. Pero antes de ir hacia allá, hay que hacer un poquito de contexto y de historia. En esta guerra contra los bichos, que hay que decirlo, no todo el tiempo es guerra, lo hacemos así para ejemplificar, pero muchas veces nosotros estamos aprovechando, tenemos una relación simbiótica con muchos bichos, pero hay bichos patógenos, que es la diferencia. Patógenos significa que nos causan daño, que se reproducen y se comen lo que encuentren, producen toxinas, producen problemas de salud. En este campo de batalla no siempre hemos sabido que existían. Antes creíamos que las infecciones llegaban por mal aliento, ¿qué decían? ¿Cómo se llamaban estos? Por los humores y los miasmas. Humores y miasmas. Y de hecho la tuberculosis le dieron 1000 diferentes supuestos orígenes, causas, porque la tuberculosis llevaba cientos de años con nosotros. Y en algunos lugares creían que era por el calor. De la malaria creían que era el calor, sí. que era porque habían olido algo podrido. Incluso en ciertos lugares de la tuberculosis llegó a ser un símbolo de estatus, porque veían a alguien ahí todo flaco y escupiendo sangre y decían, no, es que esta persona hombre ha tiene recorrido el mundo. Exacto, una vida tan decadente que ya está sangre escupe. Y era hasta símbolo de estatus. Ha estado en todas las capitales europeas, conociendo mujeres, vinos, la buena vida. Todos ha de estar tomando ya por Alemania. Sí. Entonces... Antes no sabíamos, y después supimos, y después los enfrentamos. Nos padecimos. ¿Cómo ha sido todo eso? Un rápido contexto antes de que platiquemos de cómo está el problema hoy. Contexto e historia un poquito, Marita. Justo cuando estabas hablando de la guerra contra los bichos, iba a salir a defenderlos porque si pensamos en nuestra evolución como seres humanos, no podemos dejar de lado como el hecho de que llevamos en la piel y en el tracto digestivo todo un microbioma que ha evolucionado junto con nosotros, ¿no? Pero eso ya sería irnos como muy atrás. O sea, si habláramos de cómo evolucionamos nosotros con las bacterias, sería un rollote. De lo que sí les puedo platicar más en corto es cómo ha sido la historia de cómo observamos a estos bichos. Entonces, podemos empezar en el siglo XVII con Anton von Leeuwenhoek. Bueno, es un nombre que me va a costar un buen. Leeuwenhoek, que sentó las bases para el estudio de las bacterias, ¿no? Entonces, realmente no llevamos tanto observándolas con microscopios. Sin embargo, el momento así como fundacional de nuestra relación con las bacterias fue con Louis Pasteur en el siglo XIX, y si le suena Pasteur es porque de él viene por la leche. Justo el proceso de pasteurización.
Y como decías, Víctor, antes del siglo XIX había unas teorías bien locas sobre cómo nos enfermábamos. Entonces, la teoría de los humores o los miasmas, ¿no? Que nos enfermábamos porque había un desequilibrio de humores en nuestro sistema o porque habíamos olido algo, había olores fétidos y putrefactos en el ambiente, entonces teníamos que como reequilibrarnos. Sin embargo, apenas fue en el siglo XIX que teorías como la de la generación espontánea y la de los miasmas comenzaron a degradarse como poco a poco, justo con la evolución de disciplinas como el estudio de las bacterias. Entonces, ¿qué pasó? Que Pasteur, por ejemplo, demostró contra su rival Pouchet que la teoría de la generación espontánea no era real. Experimentó con unos caldos y demostró que en el vacío las bacterias no podían generarse, no se podía crear vida de algo sin vida, de algo inerte. Pero ya finalmente tendríamos que llegar y tendríamos que hablar un poquito de Robert Koch y de sus estudios que fueron determinantes para establecer un marco que nos permitiera identificar a las bacterias como agentes causales de enfermedades. Entonces, ha sido como una historia larga en que las bacterias nos han acompañado en nuestra evolución como especie, pero nuestra relación y nuestro conocimiento sobre las bacterias realmente es como muy reciente. Sí, acaba de salir una noticia y de eso vamos a platicar con nuestro infectólogo de cabecera que nos va a acompañar hoy, de que ya se encontró una nueva clase de antibióticos. Digo, leerlo nos da una idea de cuál es el problema. La nueva clase de antibióticos que se encontró, nueva clase, o sea, no es penicilina, es otra clase de la que van a salir muchos derivados, puede atacar o es efectiva contra una bacteria que ya se había hecho resistente, que está considerada como prioridad 1 por la Organización Mundial de la Salud, lo cual significa que es uno de los enemigos a vencer en el laboratorio y que mata a 60% de las personas que la contraen. O sea, si se te pega esa bacteria, prácticamente es un volado de que sobrevivas o no, porque ya ningún antibiótico puede llevar una familia ella. Completa si se... Exacto, es muy infecciosa. Que pasó aquí, ¿no? Nos pasó con el COVID hace un par de años aquí en México, una mujer que se enferma, infecta a su marido, infecta a los 2 hijos, murieron los 2 hijos, la señora y el señor. Es decir, todos los que habitan en una casa conviven y comparten algún tipo de infección de esta categoría y se puede ir la familia completa. Por ejemplo, cuando la tuberculosis no sabíamos qué la causaba, si creían que era una maldición, pues no te importaba estar cerca de la persona infectada y no tenían idea de que estar cerca de la persona infectada iba a provocar que tú también te infectaras. Entonces, claro, por eso la tuberculosis corrió por siglos, por todos lados, y era común que prácticamente cualquier persona en su familia tuviera una persona con tuberculosis al grado de toser sangre. Bueno, es decir, ya avanzada. Se aparece, desaparece, se aparece, desaparece y continúa, ¿no? No hemos podido terminar con ¿Y dónde está la tuberculosis hoy? En la mayoría del mundo desapareció. No desapareció, existe, todavía está en el ambiente. Pues digo, pero se acabó el problema por las vacunas. De esa vacuna no reclaman mucho, ¿verdad? Yo no veo marchas en la calle de ya no me pongan la vacuna contra la tuberculosis. ¿Por qué? ¿Por qué será que esa vacuna no la reclaman tanto? Yo creo que para empezar, porque te la ponen cuando eres bebé y nadie... Y no hay forma de chistar y decir... Nadie alcanza a reclamar. Mamá. Cuando estás chiquito no te alcanza a dar cuenta, pero además porque es tremendamente efectiva. Una sola toma, una sola dosis, te sirve para toda la vida, 100%. Así es. Y están inoculadas hay la inmunidad de rebaño, que se ha alcanzado con eso, hace que prácticamente no hay una persona infecciosa por ahí. Incluso una persona sin vacuna tiene pocas probabilidades de contraerla, pero no nulas, porque andan por ahí. Esos bichos siguen estando en el mundo, no crees que nada más en nosotros. Y que de contraerlo pues, tendría consecuencias fatales. Una vez hicieron un estudio en el metro de Nueva York, tomaron muestras así en el barandal y todo, a ver qué había, y encontraron todo tipo de bichos. Chicles. Incluido tuberculosis, cólera, muchas cosas hay, o sea, los bichos ahí andan, pero nosotros tenemos Oye, Víctor, y antes de que dejemos la tuberculosis, porque me parece algo bien loco, traigo acá los labios pintados de rojo, y fue con la tuberculosis, bueno, medio rosa, fue con la tuberculosis que algunos de los ideales de belleza como contemporáneos realmente tomaron lugar, porque entiendo que con la tuberculosis uno se pone como pálido, se le ven las venas, pero los labios y las mejillas se ponen rojas. Entonces, ahí fue donde estos como ideales de belleza de labios rojos y piel pálida, que
por cierto, paréntesis, ya están fuera de moda, fue que agarraron como fuerza, ¿no? Así Fuerza. que Se tuberculosis posicionaron. como origen de los labios De una rojos. tendencia de belleza. Ándale. Sí, oye, pero entonces, cuando no sabíamos qué los causaba, qué causaba las infecciones, pues podríamos estar adivinando. Y eso nos dice mucho cuán efectiva es la ciencia. La efectividad de la ciencia como método de poner a prueba tus ideas contra la realidad, experimentando y sacando conclusiones, sistematizándolas, compartiéndolas, es tan efectiva que es la única que pudo encontrar la causa y una solución a las enfermedades. Todo lo que hubo antes, pues a lo mejor ayudaba un poquito al enfermo a tener a alguien que lo acompañara, lo chequeara, le diera un tecito, pero ¿cómo trataban antes las enfermedades, por ejemplo? Decían, pues hay que ponerle sanguijuelas, hay que sacarles la sangre, hay que dejarlo sangrar, eso decían. Con sangrados. Sí, La sangre es mala, déjala que se le salga, ¿no? Y lo dejaban sangrar así. Entonces, mientras te abrían, te morías te desangrabas o te entraba alguna infección de alguna otra cosa. Sí, o también había muchas pócimas y brebajes que, al igual que todavía hay, pero que eran productos milagro, que prometían curar, pero que no curaban. Incluso pensaban que cosas como el mercurio, nomás por ser raro, por ser una cosa extraña. Una sustancia muy, muy extraña, un metal líquido. Esto ha de curar, ¿no? Hoy sabemos que envenena, que aunque con que te entre a la piel te puede causar una intoxicación. Entonces, pues nomás andaban adivinando. En todas esas adivinanzas, hubo algunas que latinaron a remediar en parte, pero las infecciones no. O sea, un dolor de cabeza, pues algún tecito de los miles y miles que probaron, por ahí salió uno que servía. El té de la corteza del sauce llorón tiene aspirina, tiene ácido acetil salicílico. ¿Qué concentración? ¿Cuánto hay que tomar? ¿Cuánto tiempo hay que hervirlo? No estaba sistematizado, pero sí servía. Entonces, uno en un millón latinaban. Pero contra las infecciones no. O sea, una infección ya que entrara a la sangre, que causara sepsis, era una sentencia de muerte. Incluso ponían cosas que lo volvían peor. También creían que la plata ayudaba y tomar la plata no es un nutriente que el cuerpo necesite y no siempre puedes desecharlo. También hay muchas plantas que cuando crees que sirven, la tomas y te intoxica. Eso ya lo habíamos platicado en el capítulo sobre productos milagro, que si lo quieres buscar en nuestro menú en Cosas de Sapiens, que no vamos a abundar mucho en ello, pero bueno, las plantas todas tienen sustancias, las plantas tienen drogas, todas, y algunas de esas pueden ser benéficas y algunas pueden ser nocivas. Entonces, nomás andarle probando. La dosis aquí es lo importante. La dosis es lo importante y además se acumulan. Hay unas que no las desechan, nomás se van juntando. Bueno, todas esas son unas maneras de enfrentar un problema. También la terapia de suero, de que sacaban la sangre, la centrifugaban y te la volvían a inyectar. Eso por mucho tiempo se creyó que era efectivo. Y había una sustancia que se llamaba guayacum. ¿Tú habías oído hablar de esa, Maritza? Guayacum. No. Eso fue por mucho tiempo la panacea. Allá por 1500, en la Edad Media todavía, digamos, apenas iba al Era como el agua del Tlacote. No había ciencia médica como la conocemos hoy y pues prácticamente cada maestro con su librito y todo valía lo mismo, ninguno servía. Entonces el guayacum fue una sustancia que sacaron, que se hizo famosa. De hecho, hasta la Coca-Cola la inventaron empezó siendo como un medicamento. Un remedio. El guayacum era algo parecido, te lo vendían en pastillitas y la gente empezó a correr una teoría de la conspiración de que en realidad esto cura todo, pero te dan poquito porque te quieren seguir teniendo enfermo. Fíjate desde cuándo las teorías de conspiración que ahora la tienen mucho contra la farmacia, que lo que quieren es que venderte, pues claro que quieren vender, es un negocio, ¿no? ¿Quién no quiere vender? También la señora que vende pan. Pero bueno, la cosa es que guayacum no servía. Los fármacos sirven, funcionan, tienen efectividad. Y ese guayacum no servía y mucha gente tomaba de más. Pero bueno, esa es la manera en la que los enfrentábamos o la que creíamos que íbamos a enfrentarlo. También venían los antibióticos de fuentes muy extrañas, como por ejemplo de animales que la placenta de no sé qué. Del cerebro de las cucarachas. Así es. De sangre de cocodrilo. ¿Cómo se llaman los animalitos que los piojos tienen en la cabeza? ¿Que los piojos tienen en la cabeza? No, hombre. Moco de bagre, el pez gato. Le sacaban secreciones y eso era sedimento del océano.
agua de mar. Muchas veces, eso está muy todavía de moda. El agua de mar cura hasta el cólera. Sí, Cuidado. porque trae petróleo del Golfo de México. El bote de cloro. Cuidado, porque una sola gota de agua de mar tiene millones de microorganismos y por ahí pueden haber algunos patógenos. Así que es, claro. nada de que el agua de mar se puede tomar. Además tiene mucha sal y nomás te deshidrata, te pone peor. Piel de rana. En este caso, muchas ranas son tóxicas, algunas incluso alucinógenas, así que hay que tener cuidado cuál rana fue. En el mejor de los casos no va a servir para nada, pero muy ¿Por qué probablemente. vienes con el puede ojo ser. pelón? Es que me eché unas zanjitas de rana ahorita aquí en la playa y olvídate, no. Y una muy triste, cosas raras en la naturaleza, como por ejemplo, cuerno de rinoceronte, piel de panda. Oh, qué terrible. O partes del cuerpo de africanos que tenían albinismo. Un africano albino tiene que esconderse porque cada parte de su cuerpo la pueden vender en mucho dinero. Por eso casi no hay. Lo secuestran y venden sus partes como si fueran medicamentos para combatir las enfermedades. Bueno, esas son algunas de las barbaridades que hacíamos cuando no entendíamos que la causa de las enfermedades son unos pequeños monstruos voraces, invisibles, que están en todas partes al mismo tiempo, que sí podemos matarlos si sabemos cuál es y con qué atacarlo, y que hoy tenemos un arsenal para enfrentarlo. Son los antibióticos. Y la mayoría son muy efectivos. Hoy una cortada, cuando mucho te pones tantito algo cutáneo, si se necesita, te tomas una ronda de antibióticos, que hay que tomárselos completos, toda completa, nada de que al tercer día me siento bien y lo dejo de tomar, porque es muy importante que se termine la ronda, porque si no provocas que el bicho se haga resistente y la próxima vez no te va a servir el antibiótico. Entonces, en esta batalla contra los microorganismos patógenos, todo parecía que íbamos ganando la batalla. Parecía, porque de los microorganismos que más nos habíamos enfrentado, poco a poco habíamos empezado a controlar algunos que causaban infecciones. Digamos que en unos siglos esto se la llevó tranquilo, que no hubo mayor bronca. No, y aparte, entre los antibióticos y las vacunas, porque las vacunas son la manera de protegernos contra ellos, claro, hemos tenido menos infecciones y hemos tenido con qué combatirlas. Uh-huh. Pero digo que parecía porque íbamos progresivamente ganándole uno a otro, sí. Pero de repente sucedió que las bacterias, siendo parte de la vida, se adaptaron. La vida se adapta, es lo que hace la vida. Entonces, algunas bacterias sobrevivieron a la dosis de matabichos que les echamos, de antibióticos, o mutaron o se adaptaron, y al final de cuentas han desarrollado resistencia. Y esa es una de las grandes preocupaciones que platicaba al principio del episodio, una de las preocupaciones que hay en la ciencia médica, en el ambiente hospitalario, y para eso vamos a invitar a uno de nuestros amigos, los Sapiens. Uno que sí le sabe a este tema. Alguien que le sabe de lleno por completo, porque es su campo de investigación y de trabajo, y ha estado en ese frente de batalla en diferentes ámbitos. A nuestro infectólogo de cabecera, al que saludo hoy con mucho gusto, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es médico cirujano y partero con especialidad en infectología por la Universidad de Guadalajara. Maestro en ciencias médicas con orientación en medicina, doctor en investigación clínica, ha publicado más de 100 artículos científicos y fue director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, un hospital muy grande que atiende a muchísima gente alrededor de la ciudad de Guadalajara, que son 5 millones de habitantes, pero atiende a muchísima más gente, y ha tenido la experiencia en vivo y en el frente de batalla. Héctor Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido otra vez a Cosas de Sapiens. Muchísimas gracias, estimado Víctor. Les saludo, Maritza, Sergio. Qué gusto estar en el programa y ponerme siempre a sus órdenes. Muchas gracias, aquí estoy. Gracias por estar aquí con nosotros, pues platicar este asunto, pues nos han acompañado, como ya lo decía Víctor, durante toda nuestra existencia como Sapiens, las bacterias, pero luego aparecieron por ahí los antibióticos y en algunas ocasiones, doctor, pues han sido muy útiles, pero en otras pues también hemos abusado de ellos. ¿Cuál es realmente la importancia de la aparición de los antibióticos y cómo nos están respondiendo en estos momentos en situaciones como las que ya nos pintaba Víctor, ¿no? Que las bacterias pues han mutado, las bacterias, los gérmenes, los microbios nos están haciendo las cosas más difíciles. Sí, definitivamente este es un fenómeno que nos preocupa desde hace algunas décadas, porque las bacterias, los virus, por cierto, también los parásitos, los hongos, no solo las bacterias, quiero aquí aclararlo, generan mecanismos de resistencia
y particularmente en la medida en que se exponen a los antibióticos, a los fármacos que el ser humano ha desarrollado para su control y eliminación. Y esos mecanismos de resistencia cada vez son más complejos. Y la Organización Mundial de la Salud en estos momentos ha identificado como uno de sus 10 grandes retos para los siguientes 10 años precisamente el control de la resistencia y de la multiresistencia de los microorganismos hacia los antimicrobianos. Entonces, si nosotros en este momento quisiéramos de alguna forma establecer la magnitud del problema, les diría lo siguiente, solamente algunas cifras generales. De los microorganismos que se adquieren a nivel intrahospitalario, porque esta también es una realidad, existen las llamadas infecciones hospitalarias que han cambiado de nombre, ahora se llaman infecciones asociadas a la atención de la salud, pero antes eran las infecciones hospitalarias o nosocomiales. Bueno, pues alrededor del 30% de estos microorganismos, por lo menos, tienen multiresistencia. Y esto significa que los infectólogos y en general los médicos que brindan atención intrahospitalaria se ven en el grave problema de no encontrar fácilmente un esquema de antimicrobianos que asegure que va a generar un buen control del proceso infeccioso. Pero luego también alrededor del 25% de los microorganismos que predominan en el ámbito de la comunidad, no los intrahospitalarios, tienen resistencias a antibióticos que probablemente una década atrás no existían, y esto va generando que cada vez el arsenal de antibióticos o de antimicrobianos con los que los médicos contamos, pues se vaya reduciendo en cuanto a nuestras probabilidades de tener armamentario útil para contrarrestar los procesos infecciosos hospitalarios y también los de la comunidad. Por eso este es uno de los 10 grandes retos de la Organización Mundial de la Salud para los próximos 10 años, por lo menos. Doctor, ¿qué se hace cuando una persona tiene una infección? Le pasas la ronda de protocolo de un antibiótico y no mejora. Hay una ronda de otros antibióticos secundarios. Según entiendo, hay incluso algunos muy especializados que no se usan más que en caso de emergencia. Platícanos un poquito cómo es este procedimiento. Bueno, por principio de cuentas, los médicos debemos tener perfectamente claro cuando se requiere y cuando no se requiere un antimicrobiano, porque también existe el fenómeno de enfermedades para las cuales no debiste haber utilizado un antibiótico. Por ejemplo, hay pacientes que llegan con un cuadro gripal que es causado por virus comunes, en donde la historia natural va a resolver la enfermedad de forma exitosa y sobre todo tu sistema inmune. No requerías ningún antimicrobiano y resulta que el paciente sale con una receta con un antibiótico. Eso genera mayor riesgo del desarrollo de resistencia. Número 1. Número 2, en muchos casos sí es importante la realización de un cultivo con lo que llamamos antibiograma, que es el sistema que permite conocer la sensibilidad y la resistencia de los microorganismos a los diferentes antibióticos. Y esta herramienta nos permite dirigir la terapia antimicrobiana y eso pues nos da la mayor oportunidad de tener éxito terapéutico. Pero también tienes razón, Víctor. Es muy frecuente que no necesariamente en el primer momento se requiera de un cultivo y el paciente puede salir con una prescripción médica de un antibiótico o de 2 antibióticos adecuadamente prescritos por el médico
y esperar una buena respuesta. Cuando no ocurre esa buena respuesta, es probable que el siguiente paso sí sea la realización de uno o dos cultivos, dependiendo de la situación, con el propósito de establecer una nueva terapia antimicrobiana o ajustar la terapia antimicrobiana y hacerla una terapia dirigida, y después quizás un cultivo de control. Eso puede ocurrir y frecuentemente lo llevamos a cabo como parte del protocolo de manejo de enfermedades infecciosas. Y esto, de alguna forma, nos permite que al utilizar terapia antimicrobiana dirigida se reduzca mucho el riesgo de resistencia bacteriana. Pero por otro lado, también hay que señalar que en ocasiones se realizan combinaciones de antibióticos que no son las adecuadas y eso va contribuyendo. Y finalmente algo que cada vez vemos con menos frecuencia porque la legislación en todo el mundo, y México no es la excepción, ahora ha llevado a que cualquier prescripción de antibióticos sea a través de una receta y con esto se evite la automedicación, que antes era pues el pan de cada día y era lo que más contribuía a la resistencia bacteriana. De alguna forma y de manera general, eso es lo que se hace en el campo clínico. Y por otro lado, a nivel intrahospitalario, frecuentemente tienes que iniciar con un esquema de antimicrobianos, sobre todo cuando el paciente se encuentra en condición grave y no podemos esperar 48 horas a el resultado de un cultivo. Claro que realizamos el cultivo y cuando tenemos los resultados, adaptamos la terapia antimicrobiana de acuerdo a los mismos, la terapia que habíamos iniciado para cubrir al paciente, para protegerlo y evitar que evolucione a mayor gravedad. Eso es, de forma así muy general, la manera en la que operamos con el inicio de la terapia antimicrobiana. Venimos platicando, Sergio y yo, en el camino hacia la cabina, cómo en México es posible conseguir un antibiótico mucho más fácil que en otros países. Tengo entendido que, como dices, la legislación está tratando de ser más efectiva, pero escuchando un podcast, se sorprendían en Estados Unidos que fueron a México y pudieron conseguir un antibiótico fácilmente. Es más laxa la legislación aquí, sobre todo más que nada. ¿Cuál es el riesgo? O sea, uno no debe de andarse autorrecetando antibióticos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son las implicaciones para la salud personal y en el ámbito de nuestro episodio para toda esta batalla contra los microorganismos patógenos? ¿Cuáles son las implicaciones de que se usen los antibióticos, que se abuse de los antibióticos, que no se terminen tratamientos completos, que se tomen menos días, que en cuanto se sienten bien se lo dejan de tomar, o como gente que conocemos que después toma alcohol y ya no les hace igual el medicamento, entonces el microorganismo no terminó de morirse? Esta irresponsabilidad que se puede dar, ¿cuáles son sus implicaciones? Muy bien, es correcto. Todo lo que han comentado es importante de considerar. Sí es probable que la legislación sea un poco más laxa en algunos países, pero en ocasiones no es la legislación, sino también un poco las malas prácticas que desde el ámbito familiar se establecen cuando tenemos una prescripción de antimicrobianos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un antibiótico se ha venido utilizando durante algunos días, se terminó el tratamiento a los 7 días, quedaron algunas tabletas, las guardamos y se nos hace muy fácil volverlas a utilizar cuando hay un nuevo episodio de algo que parece similar al episodio anterior? Pues eso no es correcto, porque ese antibiótico podría ya no ser el óptimo para la nueva infección que se está presentando, número 1. Número 2, también es frecuente que no se utilice la dosis correcta y a veces, hay que decirlo con claridad, esto es una responsabilidad directa
de quien prescribe el antibiótico, es decir, del propio profesional de la salud. Número 3, frecuentemente tampoco el periodo de prescripción es el adecuado. Hay cuadros infecciosos que pueden requerir no una semana, ni 2, ni 3, a veces son 8 semanas. Por ejemplo, en el caso de las osteomielitis crónicas, y si el facultativo hace una prescripción de menor tiempo, la infección puede reactivarse y ahora la reactivación puede ser con bacterias que han desarrollado resistencia. Otro factor que es significativo es el hecho de los medicamentos o las sustancias que pueden hacer una interacción negativa con los antibióticos que estamos prescribiendo. Ustedes señalaban el ejemplo del alcohol, muy válido. Efectivamente, hay muchos fármacos que son incompatibles con el consumo de alcohol, pero también hay ocasiones en que los médicos no tomamos en cuenta los otros fármacos que el paciente está tomando y puede haber interacciones negativas que reducen la concentración del antibiótico. Todo eso contribuye a la resistencia a la terapia antimicrobiana. Y otro factor que hemos identificado a lo largo de la historia de la resistencia a los antimicrobianos es el hecho de que surge un nuevo antibiótico y pareciera una moda el utilizarlo para muchas infecciones, incluso para algunas para las cuales no es el adecuado, pero pareciera que por ser el más nuevo, el más reciente, y luego el que tiene mucha promoción por parte de la propia industria farmacéutica, pues se lleva a los facultativos a su alta prescripción. Y se nos olvida que tenemos que estar rotando los antibióticos que prescribimos para evitar el desarrollo de resistencia a los antibióticos, y esa de hecho es una estrategia, sobre todo en el ámbito intrahospitalario, la rotación de antibióticos, que a veces la olvidamos y que puede ser importante, sobre todo cuando es un problema de la magnitud que estamos teniendo en este momento. Pues qué importante es que entonces, como explica el doctor, y dime si hago un resumen acertado, doctor Raúl, que sepamos cuál es el bicho al que vamos a enfrentar, es una cosa muy importante, y eso se sabe con análisis de laboratorio que son precisos y que son parte de un protocolo que ya tiene mucho tiempo, y además hay que atacarlo con la sustancia más apropiada dentro de la rotación que ya se ha acordado entre los médicos. Y además hay que terminar el tratamiento, no diluirlo con alcohol, Maritza, no es conveniente, y y tener cuidado con qué otros medicamentos, porque a lo mejor incluso al médico no le dices, pero también te estás tomando algo que para la dieta, que para saber Creo qué. que es bien importante lo que acaba de decir Héctor Raúl en el sentido de la corresponsabilidad. El profesional de la medicina tiene que tener muy claro qué es lo que está atacando y cuál es la dosis. La dosis es importantísima, lo hemos platicado en muchos programas. Pero lo segundo que dice el paciente, oye, vas y te quejas, es que este médico no sirve, es que este médico no me ayuda. Pues es que no te tomaste la dosis, no completaste tu tratamiento, o fuiste a la farmacia y compraste el medicamento sin que te viera un especialista, porque hay especialistas y te están diciendo claramente qué es lo que tienes que hacer. Entonces me parece muy importante lo que acaba de decir Héctor Raúl en ese sentido. Y es muy de mexicanos, dicen que en cuanto te recetan algo, lo primero que preguntas es, ¿y con eso puedo tomar alcohol? Sí, cierto, doctor, siempre le preguntan eso. Sí, es muy frecuente. Y uno tiene que sí ser muy contundente con respecto a ese asunto, porque a veces la laxitud en ese sentido, pues puede llevar a un fracaso en la terapéutica, ¿no? Y bueno, hay personas muy conscientes, sin lugar a dudas, que sí dejan el consumo de alcohol durante el tiempo de la terapia antimicrobiana. En el caso de los antibióticos, la respuesta es no, ¿verdad? No debes de consumir alcohol durante el tratamiento, supongo. Para muchos de ellos, definitivamente es incompatible, y también quiero aclarar que en algunas ocasiones se puede permitir, por supuesto de forma moderadísima, pero
preferentemente si sabemos que eso va a interferir, y no solo farmacológicamente, sino si va a interferir con el hecho de que el paciente cumpla con la terapia antimicrobiana, definitivamente hay que decir no, mejor no consumo de alcohol durante la terapia antimicrobiana. Bueno, pues más claro. Oh, ni el es que agua. me tiran mucho, pero de por sí uno se siente todo mal y sin poder tomar ni siquiera una chelita, porque luego dicen que el tequila ayuda cuando Hacia les la duele uno garganta y es todo. Es muy medicinal. mexicano eso, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pues Sí, ahí sí, lo- y pone el pretexto, me dice que porque está en Alemania, que está muy buena la cerveza por allá, pero bueno, hay que ya nos probar está de diciendo todo. el doctor que tengamos cuidado. Este invierno tuviste por ahí un episodio, espero que hayas cumplido lo que nos dice hoy el doctor. Pues bueno, Héctor Raúl, te agradezco mucho, te agradecemos mucho aquí en Cosa de Sapiens que nos acompañas para puntualizar, para profundizar, para explicarnos, para comprender un poquito mejor, porque esta lucha que lo hemos puesto como metáfora, la guerra contra los bichos patógenos, es algo que todos estamos dentro, hay que enterarnos todos. Yo no quisiera dejar escapar esta oportunidad. ¿Hacia dónde vamos? Hablaba Héctor Raúl de 10 años que tiene por ahí puesta la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sigue para nuestros países como América Latina con esta cultura donde nos autorrecetamos, donde muchas veces el profesional de la medicina tiene quizá no muy claro qué es lo que está atacando? ¿Cuáles serían las recomendaciones, no para la próxima vez que nos enfermemos de algo, sino para los próximos años? ¿Qué viene con todo este crecimiento y aparición y mutación de nuevos gérmenes, de virus, de bacterias, de bichos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué consejo nos da el profesional y el investigador y el estudioso de la medicina en este sentido, doctor Raúl? Yo diría, y de forma muy rápida, 5 aspectos fundamentales. Número 1, preferible evitar las infecciones a tener que atacar a los microorganismos. Ejemplo puntual, en el ámbito hospitalario, ¿cómo podemos evitar la aparición de infecciones nosocomiales? Lavado frecuente de las manos del propio personal de la salud. Es solo como ejemplo, pero esto es válido para cualquier escenario. Número 2, vacunación contra enfermedades infecciosas que es preferible, evidentemente, que ocurran a luego tener que tratarlas, porque luego la alta circulación de los patógenos puede generar desarrollo de resistencia y les insisto, no solo bacteriana, sino también de virus, de parásitos, de hongos, etcétera. Número 3, por supuesto es muy importante que siga existiendo la investigación para el desarrollo de nuevos fármacos, pero no está ahí la mayor solución al problema, porque también los microorganismos van a desarrollar resistencia a nuevos fármacos que surjan en el futuro. El siguiente punto es no olvidar que existen antibióticos tradicionales que se utilizaron tiempo atrás, que dejaron de utilizarse y que ahora pueden volver a ser buenas herramientas, lo que llamamos rotación de la terapia antimicrobiana. Y el punto número 5, me parece cardinal, lo que conocemos como uso racional de los antibióticos. Y ahí tenemos que ver conjuntamente la sociedad y los profesionales de la salud, porque en el caso de los profesionales de la salud ya decíamos, ¿para qué prescribes un antibiótico para un microorganismo que es parte de la flora normal o del microbioma del paciente y esa bacteria no es patógena? Ese escenario lo vemos con frecuencia. ¿Para qué prescribimos un antibiótico cuando se trata de una infección viral leve que se va a resolver gracias a tu propio sistema inmune? Ahí no necesitas antibiótico. Todo lo que comentamos a lo largo de la charla y que es parte de esa estrategia del uso racional de los antibióticos y por parte de la población, no solo por motivos de la legislación, sino por motivos de la alta responsabilidad social. No autoprescribirse, no automedicarse y sobre todo cuando se trata de antibiótico terapia. Ahí lo tenemos, más claro ni el agua, ¿no? Más claro en el agua y
Solamente cuando sea necesario y cuando te toque, que lo prescriban adecuadamente. Que sea un profesional de medicina el que te diga esto es lo que necesitas porque esto es lo que tienes. Y tomárselo completo para que funcione, porque si no, puedes desarrollar una resistencia. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que nos hizo una vez más el favor de explicarnos. Te agradezco mucho que estés otra vez por aquí. Te consideramos ya nuestro médico, nuestro infectólogo de cabecera. Por eso aprovechamos y nos atrevemos a buscarte para que nos expliques, porque siempre has estado dispuesto a compartir con nuestros amigos aquí de Cosas de Sapiens. Y yo creo que, díganme si no están de acuerdo, es que en esta guerra contra los bichos patógenos, yo le voy a los Sapiens. Hay que juntar todo lo que es conocimiento y herramientas como para estar preparados contra ellos. Entonces, pues bueno, va un saludo y un abrazo hasta allá, Héctor Raúl. Muchas gracias. Abrazo a ustedes, Víctor, Sergio, Maritza. Gusto saludarles. Igualmente, muchas gracias. Que estés muy bien. Suerte. Hasta luego. Gracias. Y también un saludo hasta Alemania, Maritza, que ya un abrazo. Ya pronto regresa por acá, pero sigue disfrutando por el allá. Testimonio también de Maritza, que es alguien que combina el alcohol con los, ¿no? Sí, pero ya le explicaron bien ahorita que ya no. Bueno, un frío abrazote, un caliente abrazote hasta allá, hasta el frío Berlín. Cuídense mucho. Nos vemos bien, muchas pronto. gracias Sergio, y gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales. Estamos como Cosas de Sapiens, estamos en todas las plataformas de podcast y también en YouTube si nos quieres ver en video. Recuerda que si te gusta lo que hacemos, suscríbete y compárteselo a alguien, y si no, bienvenido el debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.